En este vídeo te voy a resumir uno de los libros que siempre recomiendo leer, Un paseo aleatorio por Wall Street, del autor Burton Malkiel. Te dejo el link con los libros que recomiendo para todo aquel que se está iniciando en el mundo del trading y las inversiones. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primeramente te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de las teorías y trucos conocidos para invertir de modo muy seguro y con un gran retorno? Si la respuesta es que sí que lo recuerdas, es hora de que los elimines totalmente de tu mente. Y si no sabes nada sobre la materia, escucha atentamente porque vas a empezar con buen pie. Según el propio autor, la estrategia de inversión menos riesgosa consiste simplemente en diversificar la cartera de inversiones. El resto de estrategias son demasiado costosas o demasiado riesgosas. Para llegar a dicha conclusión, el autor analiza y desglosa y critica las distintas teorías clásicas que hay en el mundo de las inversiones, que principalmente son dos: la teoría de la base sólida y la teoría de los castillos en el aire. Voy a hablar en algún vídeo de estas teorías, pero no en este porque me llevaría mucho tiempo explicarlas. Para este texto el autor nos brinda un panorama general no exento de críticas de las diversas filosofías y estrategias de inversión disponibles para el inversionista. Empiezo por la definición de paseo aleatorio. Cuando decimos que los precios de las acciones son un paseo aleatorio, queremos decir que el movimiento a corto plazo de los precios es totalmente imprevisible. Esto enfurece a los profesionales de Wall Street y la mayoría de traders intradía, cuando su estilo de vida depende de que la gente les pague por sus conocimientos. Ahora paso a la explicación de la bola de cristal. Los profesionales se valen de ciertos instrumentos, incluyendo análisis técnico y fundamental, para tratar de predecir los precios de las acciones en el futuro. Análisis técnico de acciones, pues este tipo de análisis trata de identificar el patrón mediante un gráfico. El análisis fundamental acaba siendo tan inútil como el análisis técnico. Y te recuerdo que el análisis se dice que es eficiente, así que en los gráficos hay la mayoría de información sobre si una compañía pueda subir o bajar y el posible rumbo que tomará el mercado. Ya sabéis que al final todo esto son opiniones y al final nadie tiene totalmente la razón, porque las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Y bajo mi punto de vista y basándome en el trading cuantitativo, que es mi especialidad, mis análisis de estrategia mediante backtest me muestran una aleatoriedad creciente al bajar de temporalidad que se va reduciendo en temporalidades más grandes. Esto lo he descubierto gracias al trading cuantitativo y resulta que la grandísima mayoría de estrategias de análisis técnico no son rentables. Solo hay un pequeño porcentaje que lo son y en su mayoría solo lo son para temporalidades de swing, o sea, temporalidades muy grandes. En conclusión, el trading cuantitativo, que consiste en hacer un estudio científico y estadístico profundo de una estrategia en el pasado, idealmente pues tener un mínimo de 10.000 eventos, me hace llegar a la conclusión de que no es para nada realista pensar que se puede hacer con muy poco dinero, mucho dinero y en temporalidades muy bajas. Y además me hace rechinar muchísimo el tema de prever dónde irá el precio. Yo en ningún caso sé dónde irá el precio, pero gracias a la estadística y los grandes números a mi favor puedo tener resultados a largo plazo, pero no ser un adivino. Te recomiendo las formaciones basadas justamente en trading cuantitativo que realizo en Código Trading. Te dejo aquí el link para que puedas echar un vistazo a las distintas formaciones. La Código A podrás ver que es un curso bastante completo y gratuito. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y dale también a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.